Muy buenas tardes, mi nombre es Estela Guzmán. Estoy estudiando en la universidad la carrera de licenciatura en pedagogía infantil. Estoy cursando el primer semestre. Este profesor que se encuentra a mi lado es el que he elegido para la entrevista en el día de hoy. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Humberto Piqué, docente de la Institución Educativa Rural La Aguililla, licenciado en Ciencia Natural y Educación Ambiental, 12 años de experiencia ejerciendo la profesión docente. Profe, ¿usted por qué decidió estudiar o dedicarse a ser docente de educación infantil? Bueno, decidí estudiar y ser docente de educación infantil por vocación. El servicio a la comunidad, servicio en la enseñanza y el aprendizaje de los niños de nuestra región. Por eso decidí ser docente. Mm, ¿Considera que su formación o estudio realizado le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil? ¿Por qué? Bueno, considero que me brindaron un 80% de los elementos o las herramientas necesarias para ejercer mi profesión como docente, ya que este trabajo de ser docente todos los días uno aprende en el aula, ya que son diferentes situaciones que se le presentan con cada uno de los niños. Por lo tanto, nos toca acudir mucho a la lectura y día a día estar actualizándonos para poder ejercer bien la profesión como docentes. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que ha enfrentado como educador infantil y por qué? Los mayores desafíos y dificultades que he tenido a lo largo de mi profesión como educador ha sido el contexto donde los factores de la guerra en nuestro país ha afectado psicológicamente a nuestros niños y eso ha influenciado en algunos niños el desarrollo cognitivo que no sea el mejor, se atrasa el aprendizaje. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educador infantil y por qué? La mayor satisfacción que uno tiene como educador infantil es ver cómo los niños y niñas que están bajo la responsabilidad de nosotros como docentes, verlos el día a día cómo progresan en su conocimiento intelectual. Cuando terminan el año lectivo en el mes de diciembre, es satisfactorio ver cómo los niños pasan al siguiente grado con un nivel de educación avanzado. Para nosotros los docentes es lo más satisfactorio y la mejor recompensa es ver a nuestros niños cómo avanzan en sus aprendizajes. ¿Qué metas o planes futuros tiene con respecto a su profesión como educador infantil? Mis metas y planes a futuro es seguir estudiando, seguir preparándome para poder ejercer cada día mejor esta profesión de ser docente, terminar la maestría. Esa es mi mayor meta. ¿Qué es para usted la educación infantil? La educación infantil para mí es los pilares fundamentales en la sociedad, ya que desde ahí es el punto de partida para que el niño sea un buen estudiante durante todo su proceso de aprendizaje durante la vida. La educación infantil son los pilares fundamentales y está demostrado, como pasa en Singapur, que allá los docentes magíster, doctorados son los que están con los niños de preescolar y en primaria para fundamentar esas bases. ¿Cómo considera que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educador infantil? Bueno, la influencia que hay actualmente en nuestra infancia y la influencia es
un poco negativa, ya que hoy en día vemos el poco interés que muestran los padres de familia para que sus niños aprendan y vemos que se dedican mucho al juego, al libertinaje y poco atención en sus estudios. ¿Cómo vincula a la familia y a la comunidad en el trabajo que realiza con los niños? Nosotros como docentes siempre debemos de trabajar de la mano de comunidad, padres de familia, todo lo que encierra lo que es la comunidad educativa. Con los padres de familia se les deja trabajos de manualidades para la casa, para que lo desarrollen en compañía de sus padres de familia. Eso es una manera de vincular al padre de familia en el aprendizaje de sus hijos. ¿Cómo trabaja con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnico, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo. En nuestro trabajo como docentes nosotros en todas las instituciones del país nos encontramos con diversidades de niños donde nosotros aplicamos una educación integral, donde vinculamos a todos los niños sin importar la ideología de género, su identidad cultural, su identidad étnica, si es afro, si es indígena, si es mestizo, blanco. Siempre nosotros trabajamos de una manera integral, donde todos se sientan bien, se sientan amenos en el aula de clases. De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debes saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? Lo primero que debe saber un buen docente de educación infantil es conocer cómo llegarle al estudiante. De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? Bueno, ¿qué debe saber un buen docente de educación infantil? Debe de saber las metodologías, las estrategias pedagógicas para... De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen docente de educación infantil? Bueno, ¿qué debe saber un buen docente de educación infantil? Debe de saber las metodologías, las estrategias pedagógicas para llegarle al estudiante, al niño. Saber la didáctica, porque un docente sin didáctica no es nada. Entonces, eso es lo primero que debe saber un docente. Y el saber hacer es la forma como se le llega al niño. Son dos competencias que nosotros como docentes debemos de tener. El saber son los conocimientos que se tienen de determinada área, y el saber hacer es la parte humana del docente, el amor, el cariño que nosotros le brindemos a nuestros niños para poder llegarle con esa educación, porque si nosotros no sabemos hacer un buen docente, entonces no podemos llegarle a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el saber hacer es la parte humana de cada uno de nosotros, de los docentes. ¿Qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? ¿Qué consejo me da llegarle al estudiante, al niño? Saber la didáctica, porque un docente sin didáctica no es nada. Entonces, eso es lo primero que debe saber un docente. Y el saber hacer es la forma como se le llega al niño. Son dos competencias que nosotros como docentes debemos de tener. El saber son los conocimientos que se tienen de determinada área, y el saber hacer es la parte humana del docente, el amor, el cariño que nosotros le brindemos a nuestros niños para poder llegarle con esa educación, porque si nosotros no sabemos hacer un buen docente, entonces no podemos llegarle a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el saber hacer es la parte humana de cada uno de nosotros, de los docentes. ¿Qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? ¿Qué consejo me
¿Qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? El consejo que le doy en su proceso como educadora infantil es que lea bastante sobre todos aquellos pensadores pedagogos que hablaron de la educación infantil, como Piaget, Vygotsky, María Montessori, que son grandes exponentes de la pedagogía infantil, y que siga adelante en su carrera y sobre todo que le brinde mucho amor a los niños cuando esté ejerciendo el proceso de ser docente. Es la carrera más bonita del mundo. Hasta los hombres más poderosos del mundo han pasado por las manos de un docente. Profe, muchas gracias. Me siento feliz y contento de que usted haya sido el que ha compartido conmigo esta entrevista y me ha colaborado de esta manera. Sigue siendo mi maestro. Gracias. Para mí fue un placer haberle podido colaborar y siempre estaré atento para colaborar en su proceso de formación en su licenciatura. Bueno.